Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Learning Talk. Learning Talk. Oye, Tili, aquí la cosa se está poniendo aguda porque llevamos ya varios años haciendo Learning Talk y tú ahí, que la lealtad pues te caracteriza. Bueno, recuerden que este programa va a estar en YouTube, en mi canal Adrián Cotín con doble T y N y latina N, así que me consiguen allí en YouTube para ver este programa, los anteriores y espero que los futuros. El día de hoy vamos a hablar sobre una distinción que las personas dicen conocer, pero a veces no demuestran que lo conocen, ¿verdad? Que es la distinción entre entender y comprender. Como dice mi querido profesor Mauro Rodríguez Estrada, quien entiende las palabras, entiende bien las cosas. Entonces, veamos la raíz de la palabra. La raíz de la palabra entender viene de intendere. ¿Y a qué le suena intendere? A ver, ¿a qué le suena, Romy? A ver, Arnaldo, ¿a qué le suena intendere? Intendere, ¿a qué le suena? Como intención. Ajá, muy bien, ahí está la misma raíz, intención. ¿A qué más te suena intendere, Romy, Tili? Vamos. O de intentarlo. Intento, ¿eh? Entonces, resulta que intendere en latín significa llevar la atención a algo. En el idioma español, entonces esa palabra evolucionó y habla sobre la capacidad de percibir y reconocer la información y las ideas. Percibirla, oye, las palabras no son inocentes. Percibirla y reconocerla. De allí no pasa el entendimiento. La palabra comprensión, a ver, ¿a qué se te parece comprensión? Como compenetrar, como entrar. De hecho tiene el mismo prefijo, de ahí viene comunicación, cometido. A ver, compresión, buscando un vocablo del mundo de Arnaldo. El tuyo también. Bueno, pero yo, tú sabes, me he decidido a abandonar ese mundo. Entonces, la palabra comprensión deriva del latín comprehendere. ¿A qué se te parece, Tili? Comprehendere. Que se va a unir a una idea previa o un conocimiento previo que yo traigo. Sí, pero ¿a qué palabra se te parece con el endere, comprehendere? Internamente. ¿A qué palabra se te parece? Aprehendere. A internalizar. Interesante, ¿verdad? Parecido en aprender, comprender. Y resulta que, ¿qué es aprender? ¿Qué es aprender? Aprender. ¿Qué es? Agarrar. Agarrar, ¿verdad? Entonces resulta que comprender también es agarrar, tomar, capturar. Hacer lo tuyo. Y la palabra se utiliza en muchos campos, en la psicología, en la educación, en la lingüística, y habla sobre la capacidad de nosotros de procesar, asimilar y retener información. Ahora no es solo percepción y reconocimiento, ahora es procesamiento, asimilación y retención. Mira qué interesante, las dos palabras empiezan a mostrarnos dos caminos diferentes. El entender se refiere a tener un conocimiento, tener un conocimiento de algo de manera general. Es como si alguien te explica
vamos a buscar un mundo donde Tilly no tenga demasiadas distinciones. Probablemente Tilly no tenga demasiadas distinciones sobre los motores de combustión. No lo he escuchado nunca hablar sobre autos ni sobre motores. Entonces, a lo mejor ella, si tiene una persona así como Arnaldo, que le hable sobre los motores de combustión, ella puede entender el funcionamiento del motor de combustión. De allí no va a pasar. Si se le ocurre luego meter la mano a un motor, bueno, lo máximo que va a pasar es que se va a quemar porque se lo metió con el motor caliente. Porque, bueno, la verdad es que no tiene comprensión, tiene entendimiento de lo que está haciendo, pero no puede comprender, tiene un entendimiento básico de cómo funciona, de lo que es como superficial, mientras que la comprensión indica razonamiento, implica comprender el significado de una información, de ser, como decía ahorita Arnaldo, capaz de integrarlo a nosotros o integrarlo a un contexto también puede pasar. La comprensión implica el procesamiento, como digo, de la información e integrar el conocimiento con el conocimiento ya existente. Claro. En educación eso es perfecto, ¿verdad, Romy? En educación eso se refiere precisamente a lo que hacen los estudiantes, que es aprender y aplicar los nuevos conceptos. Si una persona tiene comprensión, puede aplicar un nuevo concepto. Si lo que tiene es entendimiento, lo que sabe es básico, solamente la percepción y el reconocimiento de la información. Nosotros queremos que, por ejemplo, supongamos en los idiomas, en todo lo que tiene que ver con idiomas. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han estudiado el idioma inglés desde niños, desde temprana edad? ¿Quién estudió inglés en primaria? A ver, en primaria, ¿no? María Ángela no, Arnaldo sí, Gaby, no sabemos si Gaby estudió inglés en primaria. Vamos a ver si nos levanta la mano y nos indica. Sí, dice que sí, dice que sí. Ahora, ¿también lo estudió en secundaria? ¿También lo estudiaste en secundaria? ¿También lo estudiaste en bachillerato? Sí. Después estudiaste en la universidad en inglés incluso. Incluso llegaste, probablemente si estabas estudiando como Arnaldo, debiste estudiar hasta inglés técnico, ¿sí? Ahora, No tanto. ¿cuántas personas de esas que estudiaron en primaria, secundaria, bachillerato, universidad, hablan inglés? No todas, muy pocas. No, Tilly lo habla, pero no precisamente por la educación en la escuela, sino porque se educó de una forma distinta. Entonces, el entendimiento del idioma no implica la comprensión del idioma. Cuando estamos hablando, por ejemplo, vamos a buscar otro mundo donde esto se mueva, la psicología. La comprensión en la psicología nos permite entender los fenómenos, comprenderlos, hacerlos nuestros. Entonces, esa comprensión profunda, detallada, esa comprensión que no solamente es básico, sino que ya va a aspectos más profundos, hace que nosotros podamos, además de entender, comprender. O sea, debe haber un proceso previo, que es entendimiento, para pasar al proceso secundario, que es más profundo, que es el de la comprensión. Entonces, resulta que en el idioma español, la palabra entender y la palabra comprender evolucionaron y se volvieron sinónimos. Y eso produce cierta confusión, porque entonces
Cuando ustedes busquen, por favor háganlo, busquen los diccionarios para que vean que cuando buscan que le explique el diccionario qué significa entender, habla de la palabra comprender. Cuando busca la palabra comprender, habla de entender. O sea, el propio diccionario confunde a la gente con las dos palabras como si fueran sinónimos. A nosotros nos gusta separar esto porque el comprender implica tener conocimiento, tener experiencia, relacionarlo con la emoción. Ustedes saben, ninguna acción humana ocurre sin una emoción que la impulsa o la impide. Entonces, la comprensión también está movida por la emoción. Por eso es que falla mucho de la educación, porque como las emociones están puestas como digo yo, en la educación ladrillo. ¿Usted conoce la educación ladrillo? ¿Conocen la educación ladrillo? No. Cuando llegas a clase te dicen calladito y sentadito, no se mueva, no respire. Los disfrazan a los estudiantes de ladrillo para que no se muevan, no respiren, entonces no hay emoción, no hay emoción, no hay comprensión, no hay comprensión, no hay aprendizaje. Por eso es que es importantísimo comprender que la capacidad de integrar el conocimiento está relacionado con el cuerpo y el cuerpo está relacionado con las emociones. Y así se producen las relaciones entre los conceptos y las situaciones. Lo que ocurre normalmente es que en los procesos educativos los fenómenos están aislados. Entonces, te explican la física, pero no te relacionan la física con la realidad. Te explican la biología, pero no te relacionan la biología con la realidad. Entonces, lo que haces tú es entender, pero no comprendes el fenómeno que te describe la física o la biología. Yo me acuerdo, yo se lo he citado varias veces aquí, estoy seguro que a ti no le es ajeno, cuando yo hablo del ciclo de las briofitas, que fue una pregunta de cuarto año de bachillerato que me pusieron en biología, el ciclo de las briofitas, y valió 12 puntos sobre 20 que valía el examen. Y yo todavía estoy buscando que alguien me diga para qué tenía que aprenderme el ciclo de las briofitas cuando no tengo la menor idea de en qué se aplica el ciclo de las briofitas. De hecho, no sé lo que es una briofita y lo he dicho y lo he prodigado por todos lados. Por favor, alguien que me explique las briofitas, a ver si alguna vez en la vida le consigo alguna utilidad. Cuando nosotros comprendemos algo, no solo sabemos qué es, sino sabemos cómo funciona. Entendemos, sí, pero lo relacionamos con otras cosas y eso es la comprensión. Y además buscamos aplicarlo en diferentes contextos. Por eso es que la mayoría de nosotros no conoce las derivadas. Por más que la estudiamos y la entendimos, no lo van a creer. Sacamos hasta buenas calificaciones estudiando las derivadas. Pregúntale a Arnaldo, que aprobó análisis matemático 1. Por lo tanto, tuvo que haber estudiado derivadas. Pero si tú le dices, Arnaldo, ¿cuándo fue la última vez en la vida que tú hiciste una derivada? Él te va a decir, no tengo la menor idea porque ya no me acuerdo, porque la verdad es esa. La mayoría de nosotros no usamos las derivadas porque nunca nos dijeron cómo se usaron, cómo se usaba esto. Desde el punto de vista intelectual, hace falta la conexión emocional entre el conocimiento y la emoción. Si no hay una comprensión de la importancia del elemento aprendido en su aplicación práctica, la comprensión no puede darse porque no podemos analizar y resolver problemas con el conocimiento que nos está entregando. Al comprender algo, nosotros podemos descomponerlo. Entonces, las metáforas tienen vigencia en la física y la matemática tiene vigencia en la química y la literatura tiene vigencia en la historia.
pero como ninguna de esas materias las estudiamos como parte integral y con una educación transversal, entonces lo que ocurre es que en vez de manejar las cosas con pequeñas muestras de información manejable que nos permita solucionar problemas reales, lo que hacemos es estudiar las cosas completamente descoyuntadas. Si tú le preguntas a un estudiante que te diga cuál es la situación geopolítica de China en relación con lo que está ocurriendo ahora en Taiwán y el gobierno central del Partido Comunista Chino continental, se puede quizás decir que Taiwán busca independizarse y que los chinos quieren ocuparlo. De ahí no pasa. Porque no puede entender el contexto histórico. Nadie se lo explicó. Para poderlo entender, tiene que comprender de forma profunda y convertir ese conocimiento en entendimiento y comprensión. Comprender implica no solo saber algo, sino también por qué ese algo es importante, cómo funciona, cómo se relaciona con otras cosas, cómo puede aplicarse en otras situaciones. Entonces empezamos a entender que Richard Nixon fue a China por primera vez, el primer presidente norteamericano que pisa suelo chino, que fue acompañado por Henry Kissinger, y que ahí comenzó todo un lío enorme que se ha ido creando un fenómeno de geopolítica terrible que no podemos entender porque no tenemos comprensión profunda y significativa de ese tema. Porque además lo que vemos es una noticia que salió en CNN durante 3 minutos, 5, y de ahí no pasamos. La mayoría de nosotros tiene una especie de capa superficial de conocimiento, sin que haya estrategias y tácticas involucradas para que la gente pueda entender las piezas del juego donde está inmerso. Imagínate un docente que no tiene acceso al libro, que incluso los libros que posee son libros antiguos, completamente desactualizados, y que le piden que dé clase a niños que tienen acceso a ChatGPT. Y entonces el niño viene y si tiene algo de inquietud por el conocimiento, va y le pregunta a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial le suelta aquella cantidad de cosas que él no tiene pensamiento crítico para juzgar. Y entonces lo que hacemos es crear un mundo bizarro de gente mal informada, que no maneja el conocimiento profundo y que encima ha aprendido en un contexto que no es amigable. Decía cuando comenzamos que la comprensión implica una dimensión emocional. Para que haya comprensión, tiene que haber significación. El aprendizaje significativo involucra sentimientos por parte de la audiencia, de los estudiantes, pues.
Empatía por parte de los docentes con sus estudiantes y de los estudiantes con su docente, de los estudiantes entre sí, de los estudiantes con sus familias, padres y representantes. Simpatía. La gente dice, oye, es que tal profesor es un antipático. ¿Y por qué es antipático? Porque no es simpático. Parece una perogrullada, ¿verdad? Una persona es antipática porque no es simpático. Si una persona no es simpática, no puede ser profesor. Porque no significa que se van a ganar un concurso de mi simpatía, no estoy hablando de eso. Pero si una persona odiosa, que cae mal, el estudiante no va a tener el deseo de estar al lado de esa persona. A veces la gente confunde simpatía con sonrisa, con que se esté riendo todo el tiempo. No, simpatía es que tenga atractivo para el estudiante. Que el estudiante desee estar al lado de su docente. Desee aprender junto con él. Lo ame, lo admire. Lozanov hablaba, Georgi Lozanov, el creador de la sujetología, hablaba perfectamente de eso. La primera ley, la ley 0 de la educación es la ley del amor. Entonces, para nosotros, para poder entender el impacto de lo que vamos aprendiendo, por ejemplo, supongamos que estamos hablando de el cambio climático. Entonces nos dicen una noticia que ocurre aquí en una ciudad que se llama Palestina, por cierto, tiene un nombre. Palestina, si no está en guerra por allá, está atacado por aquí. Resulta que hay un pueblo aquí en los Estados Unidos que un tren explotó con un cargamento de químico y ha contaminado la ciudad de forma gravísima. Y resulta que la empresa, que es la responsable del tren, no cumplió con las normas mínimas, pero resulta que las normas mínimas, por una decisión gubernamental, cambiaron la norma y bajaron la exigencia de la seguridad. Y ahora resulta que tienen un lío enorme porque la contaminación de la ciudad ya no solamente tiene afectada a la población, sino tiene afectada a todo el ecosistema. Si nosotros no podemos entender un fenómeno como el cambio climático, no podemos entender lo que pasó ahí. Y cuando nos dicen que el gobierno, las ayudas que está prestando son mínimas, cuando dicen que la empresa que está responsable del daño le está entregando un cheque de $1,000 de compensación, no nos damos cuenta que esa compensación no es tal y que están engañando a la gente entregándoles una dádiva como si fuera, tú sabes, alguna forma de compensación. No hay compensación. El daño implica tal gravedad que hay que tener conocimiento y experiencia para poder comprender a profundidad lo que está pasando ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar con el tiempo? Exacto. La comprensión es una habilidad de un valor enorme, porque va mucho más allá que la adquisición simple de conocimiento. Es la adquisición de ese conocimiento para integrarlo con la experiencia, con las emociones, que permita darle un significado mayor a los temas que nos rodean, que aumente nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad. Yo hablaba esta mañana con una ejecutiva de una empresa transnacional y hablábamos sobre inteligencia contextual y lo importante que es la inteligencia contextual para las personas que trabajan en esa empresa. Y yo les decía
que es importantísima la inteligencia contextual, porque la inteligencia contextual es lo que permite que una persona analice una situación, analice un problema y tenga una metodología para tomar una decisión. En ese contexto. En ese contexto, claro. Entonces, si tú vienes y quieres analizar un problema y no analizas la situación, el análisis del problema va a estar fallo. Para poder comprender el proceso completo de análisis de situaciones, análisis de problemas y toma de decisiones, y en eso Arnaldo tiene un amigo que es un coautor con él en el libro eso, y eso cómo se come, que es un experto en análisis, en toma de decisiones. Si una persona no puede ver de manera clara la situación, no puede ver el problema. Y no puede tomar decisiones. Entonces imagínate lo que es para una empresa no poseer un programa de desarrollo de inteligencia contextual para su gente. La falta de comprensión conduce a la ignorancia y a los prejuicios. Si no se comprende algo, es más fácil juzgarlo. Si no se comprende algo, es más fácil tenerle miedo. Si no se comprende algo, es más fácil tener un conflicto. Si no se comprende algo, es más fácil dividir a esa sociedad. Aquí en los Estados Unidos, con la decisión que quitó la posibilidad de que la gente, que las damas puedan tomar decisiones con respecto a su propio cuerpo y que no puedan realizar un aborto ni siquiera en casos de rapto e incesto, se ha creado un problema gigantesco porque no se ha analizado la situación a profundidad y se le han puesto unos filtros que hacen que todo se enturbie, que es el filtro de la religión. Entonces resulta que la mayoría de la población femenina de este país no está de acuerdo con lo que pasó. No está de acuerdo con que hayan quitado esa posibilidad, pero resulta que la falta de comprensión hace que se tomen decisiones por temor y se produzcan unos conflictos enormes que están realmente en este momento, las cosas aquí están realmente conflictivas a nivel de los estados y claro a nivel de la nación. La comprensión involucra profundidad y además la comprensión es fundamental para la comunicación y para que haya unas relaciones sanas. No basta con entender, hace falta comprender. Preguntas. Bienvenida a sus preguntas. Adelante, Arnaldo. Hay una parte que me parece que con lo último que hablaste, Adrián, me produjo así como una alerta con relación a la comprensión real de una situación. Definitivamente te hace tener mejor juicio. Es una condición sine qua non. Pregunto. ¿Qué piensas tú? ¿Qué sientes tú? Oye, me parece que no necesariamente, porque por lo menos en una
un término que manejamos los dos, que es la historia personal. La historia personal de un individuo definitivamente, aunque comprenda, lo hace que tengas inclusive paradigma y él mismo le meta el filtro y puede comprender, porque la comprensión no es general, la comprensión es de cada individuo, por lo menos es lo que he entendido de lo que tú dices. Y me parece que ahí el filtro, así volviendo a utilizar un término tuyo, el filtro de la historia personal pudiera ser que esa comprensión no lo haga tomar una buena decisión. Pero sí me gustaría, la verdad que la verdad que te metiste, yo creo que te metiste en camisa de 11 varas con este tema de hoy. Está bien, está Es, bien. complicado, A mí me por lo encanta. menos yo sé, te lo digo por eso. A mí me encanta Pero meterme en me produjo como sí, como una ruido, es la palabra que pudiera decirte. la comprensión de la importancia no implica más nada si solamente es desde un punto de vista intelectual. Tiene que haber una conexión emocional Pero es que la conexión emocional también está conectada con tu historia personal. está bien. De alguna manera los sentimientos son elementos que son intrínsecos a cada persona, no puede ser un sentimiento generalizado. Por eso es que una comprensión, inclusive, aunque sea más, esté en un nivel superior al entendimiento, está sesgado por la historia que tenga cada individuo. Pero Por eso es que se complica todo, porque no somos androides. La historia personal no excluye la empatía. Y la empatía es la que hace que tú vayas a no, fíjate, una cosa es la simpatía y otra cosa es la empatía. Claro. El hecho de que tú no simpatices con una idea no significa que no puedas empatizar. Okay. Voy a darte un ejemplo muy crudo. Cuando, por ejemplo, el negociador de rehenes está negociando la liberación de los rehenes y el secuestrador asesina a uno de los rehenes, te aseguro que el negociador de rehenes no está feliz, no simpatiza con lo que ocurrió. Pero lo que sí hace es empatizar con el secuestrador para comprender el fenómeno de lo que pasó allí. Porque si él no hace esa empatía y se enfrenta al secuestrador, va a matar a los rehenes. O sea, no va a matar a uno, sino a todos. Okay. Entonces, en eso los negociadores de rehenes son un ejemplo de cómo pueden manejar aquellos sentimientos encontrados en donde tienen una rabia profunda por el daño que le ha causado ese ser humano a otro, pero no se deja llevar por sus sentimientos de rabia, sino que se controla, se empatiza y sigue adelante con la negociación. Y si tiene que llegar a un momento en que tiene que dar una orden de que un sniper mate al secuestrador, lo va a hacer sin duda. Pero mientras tanto está empático con el secuestrador. Y de hecho tú lo ves cuando están negociando. Les ofrecen comida, les llevan pizza, los atienden, le piden agua, le dan agua, le piden, o sea,
van atendiendo los requerimientos que le van dando los secuestradores sin hacer concesiones más allá de los límites. Pero tienen que empatizar, porque si no empatizan, las cosas se les revuelven. Lo mismo ocurre con nosotros. Si tú, por ejemplo, vamos a darte, si tú necesitas comprender que hay un fenómeno de injusticia social, no puedes hacerlo solamente desde el punto de vista intelectual, sino que tienes que tener una conexión emocional con las ideas que están sucediendo allí. Claro. Y a lo mejor tú estás empatizando con quien sostiene una tesis que es injusta, para comprenderlo. Porque si no lo comprendes, no hay equidad. Y tú, para ser justo, tienes que escuchar aquellas cosas que no te gusta escuchar, aquellos sentimientos que no quieres que una persona te los muestre. Porque son sentimientos horribles, a veces son sentimientos, por ejemplo, racistas. Lo vemos aquí en este país de una forma expresa. Entonces tú ves personas que trabajan por la justicia y que ven una persona de estas racistas extremas y yo me imagino que se les revuelve el estómago, se les revuelve todo su ser viendo esa conducta. Pero si toma una actitud similar al contrario, entonces es la famosa frase de ojo por ojo, los dos quedamos ciegos. Entonces hace falta la empatía, la capacidad de analizar la situación para poder analizar el problema, para poder resolverlo. Lo vamos descomponiendo y cuando lo vamos descomponiendo vamos perdiendo esa reacción visceral y vamos haciendo lo que hacen las personas que están centradas. Y por eso tú ves personas que logran en momentos de una gravedad extrema, unas situaciones donde la vida se les ve amenazada, que toman decisiones centradas. Porque comprenden lo que implica un nivel más profundo del conocimiento del ser humano. Mira, Viktor Frankl es un autor que hay que leer. O sea, no hay forma de que la vida pase sin que nosotros leamos a Viktor Frankl y El hombre en busca del sentido. Ese libro es de una profundidad enorme. Y cuando tú ves que Viktor Frankl se expresa de esa manera, como se expresa, de cómo vivió él el campo de concentración y cómo pudo procesar aquella barbaridad, llegando a utilizar su imaginación incluso para protegerse. Entonces allí empieza a ver cómo funcionan este proceso profundo que es la comprensión. Lo que demuestra Viktor Frankl es una comprensión sobre el ser humano extraordinaria. Comprendía a sus captores. Y por eso llega a la última acción, que es el perdón. Espero haber contribuido en algo con esta respuesta a tu pregunta. A ver, pregunta. Seguro, gracias. Bienvenida a su pregunta.
No, yo voy a aprovechar, si no pregunta, yo voy a volver a preguntar. Yo lo, A ver, María Ángela. Arnaldo, bueno, porque es que este punto me movió mucho. Entonces, más que una pregunta, es como una inferencia, una conclusión. Es decir, que la comprensión va atada, unida a un propósito mayor. La comprensión tiene una dimensión emocional que la puede conectar con el propósito de la persona. Así es. Si tú, por ejemplo, yo lo veo por la gente que estudia. Si tú conoces el propósito de lo que estás estudiando, no hay nada que te detenga. Así es. Qué bonito, qué bonito. De hecho, Gracias. cuando yo voy a leer cualquier libro, la pregunta es mía para mí es, ¿para qué estoy leyendo este libro? ¿Cuál es el propósito mío al leer este libro? Entonces, al definir este propósito, obviamente la emoción ya va allí, ya la viene, la trae. Ya vienes impulsado porque tienes un para qué. Ya, qué bello, qué bonito, gracias. Cuando tú tienes un para qué, los cómo aparecen. Y ese es el principio de la comprensión, definitivamente. Sí. Bueno, yo no sé si definitivamente, pero es el principio de la comprensión. Ok. A ti te gustan los deterministas. De hecho, también veo que comprender es algo que incluye, mientras que el entendimiento excluye. O sea, que esto no lo necesito, entonces me voy a limitar a algo que me sirve en el momento. Así es, ya lo entendí, next, ya lo entendí, next, no, ya lo comprendí, ahora voy a conectar. ¿Qué más viene ahora? ¿Qué más viene después? Ajá, así Por lo eso veo. decía que la comprensión conduce a la sabiduría. Perdón, eso no lo dije, pero lo estoy diciendo ahorita. La comprensión conduce a la sabiduría, mientras que la falta de comprensión conduce a la ignorancia. Fíjate, hay una serie, una película que seguramente han visto, que es La Choza. No sé si has oído hablar de esa película. La cabaña. Es La Cabaña, perdón. La cabaña. Perdón, María. Sí, tienes razón. Un poquito más elegante que la Sí, sí. Es cierto, María Ángela, es La Cabaña. Lo que pasa es que como él es de Maracaibo, lo llama La Choza. Pero habla de, ahí realmente hay un proceso de comprensión, ¿no? Porque fíjate que tú hablaste de algo que la comprensión, en el caso de Víctor Frank, lo condujo al perdón. Y pareciera que esta película, La Cabaña, como que ejemplifica un poco eso. No sé si la han visto, si no la han visto, se la recomiendo. No vas a empezar a comentarla porque ya vas a ver que te va a poner brava, te va a poner brava a ti que no la has visto todavía. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que descubrir, cada vez que tú veas un prejuicio, date cuenta de que hay falta de comprensión. Cuando tú, por ejemplo, ves, yo ahorita he estado viendo algunas entrevistas de Luis Alberto Machado de allá de los años 70. He visto las entrevistas de los años 70 cuando él era ministro de Inteligencia. Y veo cómo era un incomprendido. Era tanto así que los funcionarios de gobierno hacían como si lo entendieran. Hasta el punto que le dieron alas para que hiciera los programas para... Imagínate, Venezuela en ese entonces tenía 15 millones de habitantes. Y 1.200.000 niños fueron beneficiados con el programa de desarrollo de inteligencia. Y entonces eran dos entrevistadores que seguramente algunos de ustedes recuerdan con bastante conocimiento más que yo, Carlos Rangel y Sofía Inver. Le decía a Carlos Rangel, entonces usted piensa que esto, cuando ustedes salgan del gobierno y venga el próximo gobernante, ya sea del propio partido o de otro, este programa no va a desaparecer. Y él afirmó, no, ni en 1000 años, o sea, jamás, nunca va a ocurrir.
no, Luis Alberto no pensaba que podían llegar y de un plumazo destruir todo lo que habían construido en el tiempo que él fue ministro de Inteligencia, y se hicieron los programas que llevaron a que yo vivo en el estado de Maryland, y el programa de estimulación precoz que se aplica aquí en el estado de Maryland es el programa que se aplicó en Venezuela en los años 70. El programa que se aplica en Harvard de desarrollo del pensamiento es el programa que se creó con financiamiento de Petróleo de Venezuela, que era Margarita Amestoide Sánchez, una persona que formaba parte del grupo de Luis Alberto Machado. Se la llevaron a Harvard, y como Harvard, usted sabe, tiene un presupuesto muy bajo, porque apenas tiene $50.000 millones de presupuesto. Que debe ser la deuda de Venezuela ahorita. Entonces Harvard se benefició de los programas de desarrollo del pensamiento de Margarita. Después se lo llevaron a México y otra universidad muy pobre, muy pobre. Tú sabes que ustedes seguramente deben estar haciendo aportes para que subsista, que es el Tecnológico de Monterrey. Margarita sembró el programa de desarrollo de habilidades del pensamiento allí. Y Beatriz Rangel fue a Inglaterra y a Bélgica, y hubo gente de Luis Alberto que fueron a Sudáfrica y a no sé cuántos otros países más sembrando los programas de desarrollo de inteligencia, mientras que en Venezuela le echaron baigón y desapareció prácticamente todo lo que se había avanzado en los años 70, cuando estuvo él en el gobierno. ¿Qué año 80 qué? 80 y qué, Francisco, 83, era Luis Herrera. Creo que sí, en el 82, ¿verdad? 82, 83. 82, 83. Entonces, se puede imaginar, o sea, la falta de comprensión hace que la ignorancia cunda. Por eso es tan peligrosa la falta de comprensión. Una última pregunta. Bienvenida a la última pregunta. Mira que yo soy regaladito hoy. Dale pues. La comprensión sin duda lleva a la acción y también lleva a corregir lo que se ha estado haciendo mal. Lo digo en la parte de educación, ¿no? Porque a mí con tus palabras, con tus disertaciones, me hizo recordar el sistema de mejora de calidad de Fe y Alegría. Y el sistema lo que se dio cuenta era que si los docentes no se involucraban y no se comprometían con la educación popular que profesaban, no iba a haber comprensión. Entonces, cuando el maestro comenzó a patear el barrio, como quien dice, y empezó a hacer análisis de contexto, y llegaban a la escuela cansados, sudados de haber subido tantas escaleras, y muchas veces maestras llorando porque por fin comprendían por qué la camisa del alumno más pequeño de su salón estaba toda amarillenta. Y eso era una comprensión desde el contexto, donde hubo una conexión con la empatía, y verdaderamente hubo cambios extraordinarios en el salón de clase. Yo me acuerdo de unas estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello que fueron a hacer pasantía en Fe y Alegría, y el primer día que llegaron a clase se les desmayaron los estudiantes por inanición. ¿Sabes? Cuando tú vives un fenómeno como eso te cambia la vida. O sea, saber que el estudiante se desmayó porque no había ingerido alimento. ¿Verdad? Tú te imaginas lo que es eso por una persona que viene de una clase media, ¿verdad? Totalmente privilegiada, y llega a la escuelita y ve a aquellos muchachos, y todavía así Fe y Alegría ganó la Olimpiada Matemática, la Olimpiada de Química y la de Física.
con ese nivel de estudiantes, con esas precariedades. Imagínate lo que sería si nosotros le proveemos lo que son las herramientas modernas para que aumente la comprensión, tanto la comprensión lectora como la comprensión matemática, como la comprensión social, como la comprensión emocional, porque ahora tienes que pensar que las inteligencias múltiples también te dan niveles de comprensión. Exacto. Y que cuando la transversalidad de las inteligencias se empiezan a mezclar, entonces la comprensión se hace holística. Y comprendemos como dice Lozanov, el todo con las partes y las partes con el todo. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión. Gracias, gracias. Muchas gracias. Igual, Adrián, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Adrián. Chao.